Gramática simplificada, forma normal de Chomsky. Obtener la gramática simplificada para la siguiente gramática independiente del contexto y pasarla a la forma normal de Chomsky. Aplicamos el mecanismo para obtener la gramática independiente del contexto simplificada o bien formada. El primer paso consiste en eliminar reglas innecesarias, es decir, reglas de producción que no permiten generar palabras del lenguaje, que tienen no terminales innecesarios. En este caso, W es innecesario porque no puede derivarse desde el axioma y todas las reglas que lo contienen son innecesarias. Y es innecesario porque es recursivo sobre sí mismo. No puede derivarse desde él ninguna secuencia únicamente de terminales y todas las reglas donde aparece son innecesarias. Por lo tanto, la regla S deriva BYA también es innecesaria. Entonces, las reglas de producción quedan de la siguiente manera. El segundo paso consiste en considerar la generación de la palabra vacía, es decir, eliminar el axioma S de la derecha si es que lambda pertenece al lenguaje, o sea, si S deriva a lambda directamente o a la larga y además S figura del lado derecho en alguna de las reglas de producción. En la gramática observamos que S deriva a Z y Z deriva a lambda. Entonces S deriva a lambda a la larga. Y además S figura del lado derecho en la regla S deriva a S. Entonces se debe ingresar un nuevo símbolo inicial S1. Y se agrega a las producciones originales las reglas S1 deriva a S o S1 deriva a lambda. Entonces, las reglas quedan de la siguiente forma. El tercer paso consiste en eliminar las reglas de borrado de la forma n deriva a lambda directamente o a la larga, con el objetivo de eliminar todas las reglas juntas y evitar que al eliminar una aparezca otra, se identifica en primer lugar el conjunto A de los no terminales anulables, es decir, aquellos que cumplen con n deriva a lambda directamente o a la larga. Se debe inicializar el conjunto A con todos los no terminales n, para los cuales existe una producción de borrado n deriva a lambda, excepto para el axioma. En este caso, las reglas de borrado son S deriva a lambda y Z deriva a lambda. Entonces vamos a incluir el conjunto A de símbolos no terminales anulables a S y Z. A continuación se reemplaza las producciones de la forma n deriva a lambda por las reglas que surgen de reemplazar los no terminales anulables por lambda en todas las reglas donde figuren, excepto reglas de borrado. También hay que recordar que si lambda pertenece al lenguaje, la única regla de borrado que no debe eliminarse en este caso es S1 deriva a lambda, donde S1 es el axioma. Entonces, se agregan las nuevas producciones que surgen de reemplazar S y Z por lambda en las partes derechas. En S surge como consecuencia A de reemplazar S por lambda en S deriva a S. En Z surge AA como consecuencia de reemplazar Z por lambda en Z deriva a ZA. El cuarto paso consiste en eliminar las reglas de redenominación o unitarias de la forma n deriva directamente o a la larga a n sub i, con el objetivo de eliminar todas las reglas unitarias juntas y evitar que al eliminar una aparezca otra,
se obtiene para cada n perteneciente al alfabeto de no terminales el conjunto unitario n que contiene todos los no terminales n sub i que cumplen con n deriva directamente o a la larga a n sub i. Debemos construir el conjunto unitario para cada símbolo no terminal. Creamos el conjunto unitario para S1. Como S1 deriva S, entonces S pasa a formar parte del conjunto unitario de S1. Pero además S deriva Z, por lo tanto Z es parte del conjunto unitario de S1. Entonces S y Z son símbolos no terminales del conjunto unitario de S1. Para el conjunto unitario de S, S deriva Z, entonces Z forma parte del conjunto unitario de S. En el caso del símbolo no terminal X, no tenía ninguna regla de redenominación, por lo tanto su conjunto unitario está vacío. En el caso del símbolo no terminal Z, no contiene ninguna regla de redenominación, por lo tanto su conjunto unitario también está vacío. Ahora se debe reemplazar cada uno de los símbolos del conjunto unitario por sus correspondientes reglas. En este caso, en S1 se agregan las reglas que resultan de reemplazar S y Z por sus respectivas reglas. En S se agrega la regla que resulta de reemplazar Z por sus reglas. Entonces las producciones quedan de la siguiente manera. Ahora debemos obtener la forma normal de Chomsky para la gramática independiente del contexto. Recordemos que en la forma normal de Chomsky para la gramática independiente del contexto, las reglas tienen la forma no terminal deriva a secuencia de dos no terminales o no terminal deriva a terminal. N sub i pertenece al alfabeto de no terminales, T al alfabeto de terminales y S deriva a lambda si S no figura del lado derecho. Para obtener la forma normal de Chomsky para la gramática independiente de contexto, primero se debe obtener la gramática independiente de contexto simplificada o bien formada. Luego, llevar a la gramática independiente de contexto a la forma normal de Chomsky de tipo 0. Y finalmente, efectuar la reducción de la longitud. Para el ejemplo, el primer paso de obtener la gramática independiente del contexto simplificada o bien formada ya lo hicimos. Recordemos cómo quedó el conjunto de reglas de producción correspondiente. Ahora debemos llevar la gramática independiente de contexto a la forma normal de Chomsky para gramática de tipo 0. Es decir, reemplazar cada símbolo terminal de la parte derecha de la regla por un nuevo símbolo no terminal y agregar las reglas nuevo no terminal deriva a terminal asociado. En este caso, S1 deriva en AS, se reemplaza A por el nuevo no terminal A. La regla S1 deriva a AXC, se reemplaza A por el nuevo no terminal A y C por el nuevo no terminal C. Y así en el resto de las reglas en las que fuera necesario. Y finalmente se agregan las reglas A deriva en A, B deriva en B y C deriva en C. Finalmente, se debe efectuar la reducción de la longitud. A partir de la gramática independiente del contexto en forma normal de Chomsky para gramática tipo 0, para reducir la longitud de la secuencia de no terminales,
se reemplaza la secuencia XC en S1 por el nuevo no terminal D, la secuencia ZA en S1 por el nuevo no terminal E. En X vamos a reemplazar X deriva en AF. En este caso ya tenemos E deriva en ZA, por lo tanto en Z vamos a reemplazar AZA por AE. Y se agregan las reglas D deriva XC, E deriva ZA, F deriva XG y G deriva ABC. Tenemos este nuevo ejemplo para obtener la gramática simplificada para la siguiente gramática independiente del contexto y pasarla a la forma normal de Chomsky. Para obtener la gramática independiente del contexto simplificado o bien formada, primero debemos eliminar las reglas innecesarias. En este ejemplo, la regla A deriva a XE ZZ es innecesaria porque se obtiene el no terminal E y no puede continuarse usando otras reglas. El no terminal D es innecesario porque no puede derivarse desde el axioma y todas las reglas que lo contienen son innecesarias. Entonces, las producciones quedan de la siguiente manera. En el segundo paso debemos considerar la generación de la palabra vacía. A partir de la gramática observamos que no es necesario porque no se genera la palabra vacía. El tercer paso consiste en eliminar las reglas de borrado. El conjunto A de los símbolos no terminales anulables está formado por A y C. En este caso, las reglas de borrado son A deriva a lambda y C deriva a lambda. Entonces, se agregan las nuevas producciones que surgen de reemplazar A y C por lambda en las partes derechas. En S surge B como consecuencia de reemplazar A por lambda en la regla S deriva a B. En A surge XY como consecuencia de reemplazar A por lambda en A deriva X a Y. En B surgen XX, YY como consecuencia de reemplazar C por lambda en B deriva XCX o YCY. En el paso 4 debemos eliminar las reglas de redenominación o unitarias. Debemos construir el conjunto unitario para cada símbolo no terminal. Creamos el conjunto unitario para S. Como S deriva B, entonces B pasa a formar parte del conjunto unitario de S. Entonces B es símbolo no terminal del conjunto unitario de S. En el caso del símbolo no terminal A, como no tiene ninguna regla de redenominación, su conjunto unitario está vacío. Y lo mismo ocurre con B y con C. Ahora se reemplaza el símbolo del conjunto unitario por sus correspondientes reglas. En este caso, en S se agregan las reglas S deriva XCX o YCY o XX o YY. Ahora debemos obtener la forma normal de Chomsky para esta gramática. Recordemos que para eso es necesario obtener en primer término la gramática independiente del contexto simplificada o bien formada. Y eso ya lo hicimos. Ya tenemos la gramática independiente del contexto simplificada.
En el paso 2 se debe llevar la gramática independiente de contexto a la forma normal de Chomsky para gramática de tipo 0. A partir de la gramática simplificada, se debe reemplazar cada símbolo terminal de la parte derecha de la regla por un nuevo símbolo no terminal y agregar las reglas nuevo no terminal deriva a terminal asociado. En este caso, en S deriva a XCX o YCY o XX o YY, se reemplaza X por el nuevo no terminal X y Y por el nuevo no terminal Y, y así en el resto de las reglas en las que fuera necesario. Finalmente, se agrega las nuevas reglas X deriva a X, Y deriva a Y y Z deriva a Z. En el paso 3 debemos efectuar la reducción de la longitud. A partir de la gramática independiente de contexto en forma normal de Chomsky para gramática de tipo 0, para reducir la longitud de la secuencia de no terminales, se reemplaza la secuencia CX en S por el nuevo no terminal D y la secuencia CY en S por el nuevo no terminal E. Y así en el resto de las reglas en las que fuera necesario reducir la longitud. Finalmente, se agrega las reglas D deriva CX, E deriva CY, F deriva a X y G deriva a ZB. Vamos a utilizar JFlap para obtener la gramática simplificada y la forma normal de Chomsky para una gramática independiente del contexto. Para eso abrimos el archivo que ya tiene las producciones de esta gramática ingresadas. Luego accedemos a la opción Transformación de la gramática del menú Conversión. El mensaje advierte que el axioma S deriva a lambda y si observamos las reglas, efectivamente S deriva en Z y Z deriva en lambda. Además agrega que la gramática resultante no va a generar lambda porque la herramienta no lo considera, pero lo vamos a considerar cuando JFlap finalice el proceso. Elegimos Do Step y detecta en primer lugar las reglas de borrado. S deriva a Z, Z deriva a lambda y W deriva a lambda. JFlap elimina todas las reglas de borrado, no considera la excepción. Entonces nos dice que el conjunto de no terminales anulables A está formado por S, W y Z. Y además informa que va a eliminar estas reglas y como consecuencia va a agregar nuevas reglas que resultan de reemplazar los no terminales anulables S y Z por lambda en todas las reglas donde figuren. En este caso, W no figura en ninguna regla. Al hacer clic en Do Step, se van a agregar las reglas. S deriva en A como consecuencia de reemplazar S por lambda en la regla S deriva a S. Y la regla Z deriva en A como consecuencia de reemplazar Z por lambda en la regla Z deriva en A, ZA. Elegimos Proceed para continuar. Ahora va a eliminar las reglas de redenominación o unitarias. Entonces representa gráficamente cada no terminal como nodos de un grafo. Al elegir Do Step, muestra la regla de redenominación S deriva a Z. Al elegir Do Step, resuelve reemplazando el lado derecho de Z en S y se agregan las reglas S deriva en A y S deriva en AZA.
y así elimina la regla de redenominación S deriva en Z. En el siguiente paso, elimina las reglas innecesarias. Para continuar, elegimos Proced. Va a verificar gráficamente cuáles son los no terminales que conducen a secuencias de terminales. Haciendo clic en Do Step, muestra los no terminales que tienen secuencias de terminales, es decir, S, X, Z y W. Observamos que no aparece en el gráfico el no terminal Y. El no terminal Y nunca deriva a secuencia de terminales, entrando en un ciclo infinito sin salida. Y por lo tanto, todas las reglas que contienen Y son innecesarias. En este caso, S deriva a B, Y, A. Y observamos que ya no aparece el no terminal Y sus reglas asociadas. Eligiendo nuevamente Do Step, verificamos cuáles son los no terminales que se pueden alcanzar desde S. Y observamos que desde S se puede acceder a X y a Z. Pero observamos que desde S no se puede llegar a W. Entonces W es inaccesible desde S. Y eso lo convierte en innecesario y todas sus reglas innecesarias. La regla W deriva a XA es innecesaria porque no existe ninguna sucesión de reglas a partir del axioma que permita aplicarla, al no existir el no terminal W en la parte derecha de ninguna regla. Al hacer clic en Do Step, queda la gramática sin reglas de borrado, de redenominación o innecesarias. Para continuar, elegimos Proced. Para obtener el formato estándar de Chomsky para la gramática independiente del contexto, elegimos Dual. Observamos que el formato incluye nomenclatura que resulta de reemplazar el terminal por un nuevo símbolo no terminal y agrega la regla nuevo no terminal deriva a terminal. En las secuencias que incluyen más de dos símbolos, los dos símbolos sufijos son reemplazados por nuevos no terminales y agrega la regla nuevo no terminal deriva a dos no terminales, de manera de reducir la parte derecha de las reglas por secuencias de dos no terminales o por un terminal, que es el formato estándar de Chomsky para la gramática independiente del contexto. Al elegir Export, cambia esa nomenclatura por letras mayúsculas y tenemos el formato estándar de Chomsky para la gramática independiente de contexto. Pero recordemos que aún debemos considerar la generación de la palabra vacía. Como el axioma S figura a la derecha, el artificio es cambiar el axioma, poner un axioma nuevo y agregarle todas las reglas que tiene el axioma. Por facilidad dejamos el axioma como S y cambiamos el axioma a la derecha usando otra letra mayúscula, por ejemplo, L. Y agregamos todas las reglas que tiene el axioma sobre él.